Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día de actividades del cuarto encuentro del INCUA. Este día vamos a tener diferentes ponencias. Los ponentes, como el día de ayer, tendrán 15 minutos aproximadamente para su exposición y 5 minutos para distintas preguntas. Vamos a comenzar este bloque con la presentación de Roberto Castelán López, quien nos va a presentar su trabajo Aproximación a las condiciones climáticas del Pleistoceno en Jalisco a partir del estudio de floras fósiles. Démosle por favor una cordial bienvenida. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por su amable asistencia y muchas gracias a los organizadores del coloquio por permitirme participar el día de hoy mediante esta presentación que el nombre se muestra en pantalla, Aproximación a las condiciones climáticas del Pleistoceno en Jalisco a partir del estudio de floras fósiles. Trataré de ser conciso, trataré de ser breve para dar espacio a sus comentarios y preguntas. Diferentes enfoques metodológicos facultan a la paleobotánica como herramienta para la reconstrucción de climas pasados. La línea de pensamiento que abre la posibilidad de relacionar taxones vegetales reconocidos en los restos fósiles con tipos climáticos es sorprendentemente antigua. Algunos autores nos remontan hasta el siglo XI con los trabajos de Xian Kuo, quien, si bien estaba errado en sus determinaciones, fue el primero en sugerir que el hecho de que nosotros encontremos el día de hoy restos vegetales, no necesariamente en ese tiempo reconocidos como fósiles, en sitios en los que ya no crecen, puede deberse o está condicionado por cambios en el clima, por cambios en las condiciones climáticas. Entonces es una línea de pensamiento realmente muy antigua que a través de los siglos se ha ido perfeccionando tanto metodológicamente como epistemológicamente, hasta derivar en autores que ya tienen una metodología que nosotros seguimos el día de hoy. Como les comento, tenemos 3 métodos principales para inferir el clima utilizando a los restos fósiles vegetales como objetos de estudio. Tenemos por un lado los métodos isotópicos, que utilizan características químicas y concentraciones relativas de ciertos elementos como isótopos estables como el carbono 13, para utilizarlos como señales que nos indiquen de manera muy general qué tipo de metabolismo pudimos haber tenido en un territorio u otro. Si las plantas eran C4, por ejemplo, y teníamos pastizales, lugares abiertos en un sitio, o C3 en un lugar más bien boscoso con doseles más tupidos. Tenemos el método del pariente vivo más cercano, que supone la extrapolación de tolerancias de la flora actual hacia el reconocimiento de taxones fósiles que bien pueden ser asociados con una afinidad taxonómica de orden, de familia, de género y por supuesto de especie. Entonces, cabe mencionar aquí que este método, la confiabilidad de este método depende en gran medida de cuál sea nuestra aproximación taxonómica hacia el objeto de estudio, en este caso el fósil. Es decir, si nosotros reconocemos un género, vamos a tener más confianza de extrapolar las tolerancias climáticas de ese género que conocemos en la actualidad hacia el taxón fósil, y si reconocemos a nivel de orden, pues vamos a tener menos confianza. Lo mismo ocurre con el intervalo de tiempo. Mientras más antiguo sean los restos, por supuesto que podemos desconfiar un poco de este método de actualismo biológico aplicado. En este caso de estudio presento un resto fósil del Plioceno conocido como Actinodafne paleoangustifolia, que Kahn en el 2011 lo asocia con una especie conocida en la actualidad, Actinodafne angustifolia. Por lo tanto, extrapola las tolerancias climáticas de este elemento a este elemento en el Plioceno. Tenemos también el método de aproximación morfológica estructural, que más bien supone que las características morfológicas y anatómicas de algunos caracteres visibles como las hojas o la madera están
su configuración y su estructura está condicionada por las presiones selectivas que genera el ambiente. Entonces, para nosotros poder extrapolar con confianza lo que vemos en la actualidad a los restos fósiles, son necesarios la suma de estudios neontológicos que nos permitan entender cuáles son las respuestas fisiológicas de los vegetales a las presiones climáticas, ¿no? En este caso es bien sabido que los bordes aserrados están asociados a climas templados. Dana, Roger y Wilf, en un trabajo del 2006, explican de manera muy puntual cómo las plantas con bordes aserrados tienen mejor captación de carbono, mayor actividad fotosintética, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo, cuando tienen los bordes aserrados y la temperatura es limitada. Entonces, bueno, todo esto nos sienta en un panorama de distintas hipótesis a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional de diferentes paleofloras que ya han utilizado, han empleado de manera directa estos métodos en el extenso territorio de la República Nacional. Como podemos ver, tenemos en la mayoría de los casos a los dos métodos como precisamente multiproxis, aproximaciones múltiples que buscan coincidencia o en todo caso contraste. De manera general, la mayoría de estas formaciones tienen paleofloras que difieren de la configuración de la vegetación en la actualidad. Entonces, es importante esto porque nosotros podríamos suponer que si encontramos disparidad en los elementos que constituyen las paleofloras, también lo vamos a encontrar en el clima, pero por lo mismo se deben realizar este tipo de ejercicios con la mayor cantidad de métodos de aproximaciones y de marcos analíticos posibles. A partir de los antecedentes que tenemos a nivel nacional, yo pongo aquí de manera quizá un poco atrevida que existen pocos esfuerzos en la reconstrucción paleoclimática del Pleistoceno en México y sobre todo, por supuesto, utilizando los fósiles como objetos de estudio. Esto, va a pasar, yo creo, con prácticamente cualquier aproximación por lo extenso que es la República Mexicana y lo compleja que es topográfica y orográficamente. Pero bueno, esto es más importante, hay poco, al menos para este trabajo, hay poco análisis y evaluación de los diferentes métodos de inferencia paleoclimática utilizando los restos fósiles vegetales como objetos de estudio para el Pleistoceno. Es bien sabido que la mayoría de los tipos de vegetación tienen su origen en épocas anteriores al Pleistoceno, sobre todo en el Oligoceno-Mioceno. Sin embargo, también hace falta robustecer la hipótesis que propone que las abruptas oscilaciones climáticas del Pleistoceno configuraron sobre todo los patrones de distribución vegetal que tenemos en la actualidad, en especial, repito, para el hemisferio norte. Todo esto pues nos conduce a pensar que tenemos limitados estudios sobre el alcance de algunos métodos, en este caso el de extrapolación de tolerancias climáticas, el de actualismo biológico, el de pariente vivo más cercano. Bueno, de manera general tenemos una justificación. Este sería el primer trabajo a nivel de entidad federativa en Jalisco que busca reconstruir en un espacio más allá del regional los tipos climáticos que encontraríamos en el Pleistoceno basándonos en este método. Lo vamos a evaluar a partir de que se sienta una hipótesis que puede ser contrastada con otros métodos y con otras aproximaciones no necesariamente paleobotánicas. Y bueno, a nivel, macro, la importancia de reconstruir el clima pues radica sobre todo en que tenemos, o sería bueno entender cómo el clima afecta, incide en la distribución de los patrones de distribución vegetal, sobre todo considerando que estamos en el marco de un cambio climático. Entonces, esta es una retrospectiva al pasado, pero también nos permite llegar a conclusiones hipotéticas sobre el futuro, sobre todo si en este caso que estamos utilizando a la flora, nosotros puntualizamos o ponemos el dedo en el renglón en aquellas especies que se muestran más sensibles o menos tolerantes a las oscilaciones climáticas, en este caso hacia climas más áridos. Y bueno, por supuesto nos ayuda a entender mejor cuáles fueron las condiciones que le dieron la bienvenida a los primeros seres humanos, por ejemplo, en América, o cuáles fueron las condiciones que hicieron que prosperara el tipo de vida que prosperó en determinado tiempo del Pleistoceno, la megafauna, entre otras.
Entonces, pues el objetivo es ya creo que ya lo mencioné bastantes veces, inferir un panorama paleoclimático utilizando el método de pariente vivo más cercano para el estado de Jalisco y evaluar preliminarmente la confiabilidad tanto del método de pariente vivo más cercano como de los elementos vegetales. Aquí también como hipótesis, al menos nosotros esperamos encontrar distintas aproximaciones o niveles de confianza, quizá no medidos en este caso estadísticamente, pero sí de manera preliminar, entre los elementos que nosotros vamos a utilizar en este estudio, que al final son los registros, la documentación bibliográfica de la flora que se encontraba en el estado, que está fechada para este tiempo, el Pleistoceno. Aquí presento un mapa del estado de Jalisco con las localidades y las diferentes paleofloras que se reportan. Tenemos en el bosque o en la Sierra La Primavera, más bien, que es uno de los macizos forestales más importantes del estado. Tenemos 3 localidades divididas por su posición estratigráfica y su asociación estratigráfica, que no está bien descrita, pero se puede separar. Tenemos una comunidad casi exclusivamente de encinos, Quercus eduardi, Quercus obtusata, desertícola, crasifolia, castaña, y tenemos una localidad descrita hasta nivel de género con Pinus, Quercus, Phoebe, que hoy en día se reconoce como Cotea más bien, y Salix, pero bueno, en la bibliografía sí aparece. Tenemos una localidad de suma importancia porque es suelo vulcanosedimentario. El de arriba es principalmente son sedimentos lacustres, dominada por pinos, Pinus leiófila, Pinus montesume, Pinus douglasiana, Pinus teocote, Pinus luzmarie, Pinus duranguensis y Quercus laeta. Una localidad en el Salto, cerca de la ciudad de Guadalajara, en donde se han reconocido elementos de madera asociados al género Salix, y una localidad en Chapala que en la bibliografía solamente menciona hojas de angiospermas indeterminados. Cabe mencionar que la mayoría de estos elementos han presentado, sobre todo los que están descritos hasta nivel específico, han presentado un importante recambio de especies. Es decir, encontramos especies en la actualidad que no encontramos en el registro fósil y encontramos especies en el registro fósil que no encontramos en la actualidad en esa área de estudio, porque todas las especies siguen existiendo, de hecho habitan México, pero no necesariamente ese sitio de donde fueron rescatados los fósiles. Entonces tenemos un trabajo previo de la doctora Georgina Vargas y el doctor experto en coníferas, Pérez de la Rosa, quienes utilizan el método de pariente vivo más cercano con un alto nivel de confiabilidad mediante los pinos que se describen en la localidad del Bajío. Ellos sacan un promedio de la temperatura media anual y de la precipitación promedio anual con las especies que ya no se distribuyen en el área de estudio, que ya no se encuentran hoy en día en el bosque La Primavera, y rescatan un promedio y una precipitación promedio con las especies que son dominantes el día de hoy en bosque La Primavera, Pinus ocarpa, Pinus devoniana. Entonces podemos ver que hay una diferencia de aproximadamente 4.6 grados centígrados. Eso es consistente con la mayoría de los estudios a nivel global de cómo ha cambiado la temperatura, de cuánto ha cambiado la temperatura del Pleistoceno a la actualidad. Pero bueno, lo importante aquí es que los pinos, según un trabajo de Guiluz en la década de los 80, por sus acotadas tolerancias, los rangos de tolerancia climática, pueden ser utilizados como bioindicadores climáticos, es decir, están muy condicionados por precisamente el clima como un factor que limita pues sus rangos de distribución. Ahora, algo muy importante es que este ensamble, esta comunidad de pinos como la vemos aquí, como la que teníamos en el Pleistoceno, todavía existe en la actualidad y está articulada de la misma manera con las mismas especies, 177 kilómetros al norte donde se rescataron los fósiles y aproximadamente 850 metros arriba, 850 metros más de altitud, en un lugar que se conoce como Sierra Bolaños. Si nosotros analizamos el mapa actualizado de los tipos climáticos en Jalisco, nos damos cuenta que este ensamble de pinos está presente en un clima templado, con verano fresco, con su mes más cálido no superando los 22 grados centígrados, las lluvias se dan principalmente en verano y el índice de precipitación es muy parecido al que encontramos con los restos, infiriéndolo con los restos fósiles. En cambio aquí pues tenemos un clima más bien de cálido a semicálido, con verano cálido, es decir, muy diferente las condiciones climáticas de un sitio u otro.
el rango de distribución para el Pleistoceno de este ensamble, el límite inferior no lo conocemos, pero sabemos que por lo menos estaban presentes aquí, esta comunidad florística estaba presente aquí, y hoy en día el límite inferior es prácticamente este y tiene mucho que ver también con la altitud. Entonces esto nos dice algo, estos son indicadores de que el clima está definitivamente moldeando de alguna manera la distribución de las comunidades vegetales, pero muy importante, de las comunidades articuladas con especies determinadas, en este caso de pinos. Entonces, este mismo principio lo decidí extrapolar a las demás comunidades. Tenemos que, bueno, para la localidad del Bajío, con los elementos florísticos que ya no están hoy día en Sierra La Primavera, tenemos que es un tipo de vegetación, bosque pino, que lo encontramos. Puse los dos tipos climáticos, el de Köppen y el de Köppen-García, la actualización de Enriqueta García para México, porque Köppen se basa más que nada en la latitud y Köppen-García le da mucha importancia a la cuestión orográfica en el territorio, en el relieve mexicano. Entonces, para Köppen tenemos un clima templado con invierno seco, pocas precipitaciones, y para Köppen-García tenemos un clima templado con verano largo, invierno seco. Cuando pone verano fresco largo es básicamente invierno seco, entonces verano fresco largo, pocas precipitaciones, el mes más cálido no rebasa los 22 grados centígrados. Cuando nos pasamos a la localidad La Venta 2 empezamos a tener problemas, ahorita voy a explicar por qué. Principalmente, bueno, porque el género Quercus tiene un rango de tolerancia climática, hablando a nivel género, mucho mayor que el del pino. Tiene plasticidad, tiene un amplio rango de plasticidad fenotípica y fisiológica. Entonces, donde encontramos, me fui a la base de Rendowski, por eso es que pongo también el primer trabajo de Köppen, porque Rendowski refiere los tipos climáticos a Köppen, todavía no está el trabajo de Enriqueta García. Entonces, tenemos que con esta comunidad solamente se puede articular en encinos caducifolios en un clima subtropical con verano fresco, es decir, también es característico de climas templados, no confundamos por el hecho de tropical, pero bueno, tenemos problema al momento de que queremos extrapolar a los climas de Enriqueta, porque podemos tener templado con verano cálido, templado con verano fresco, pero donde el mes más cálido sí rebasa los 22 grados centígrados. Lo importante es esto, encinares caducifolios es el único sitio donde encontramos esta configuración. La configuración a nivel género que les comentaba también es complicada porque solamente la encontramos en una faja transicional, ahorita vemos por qué, pero es principalmente porque tenemos Pinus y Ocotea en el mismo ensamble, eso es complicado. En cuanto a tipos de vegetación no encontramos este fenómeno en la actualidad, pero por algunas fajas, sobre todo en San Luis Potosí, decidí asociar un clima igual, ¿no? Tropical, subtropical, con veranos frescos. Con Salix pues es muy difícil por los amplios rangos de tolerancia climática, hay aproximadamente 20-25 especies reconocidas para México, entonces pues podemos asociar una gran cantidad de climas. Me voy a ir más rápido porque ya tenemos poco tiempo. Entonces, este es básicamente el panorama que podemos alcanzar extrapolando las tolerancias climáticas de las especies que reconocemos el día de hoy. Vemos que para algunos sitios tenemos problema al momento de definir bien cuál era el rango climático durante el Pleistoceno. Para la actualidad, sobre todo en la zona de la primavera, tenemos un clima semicálido con verano cálido, el mes más caliente rebasa los 22 grados centígrados, la precipitación es mayor y se da en el verano. Independientemente, las inferencias que alcancé, aunque estén como dudosas todavía, apuntan a un clima más templado con menos precipitaciones. Pero aquí tenemos menos duda. Esta es la comunidad de pinos y tenemos menos duda definitivamente por esta cuestión que les comentaba, que los pinos tienen sus tolerancias climáticas bastante más acotadas, su campana de Gauss más reducida. Donde tenemos mayor problema pues es con las angiospermas, porque hay angiospermas hasta en la Antártida. Entonces, saber cuál era el clima utilizando nada más angiospermas como taxón es prácticamente imposible. Y para el Salix, como solamente se describe Salix y no se dice bien qué especie, no se ha trabajado con eso, también tenemos una amplia gama de posibilidades de condiciones climáticas. El problema que les mencionaba en los dos ensambles, en la Venta 1 y en la Venta 2, que está descrito nada más hasta nivel de género, en la Venta 1 es que tenemos Quercus crassifolia, que se destaca por sus afinidades al bosque mesófilo de montaña, pero tenemos Quercus deserticola, que se destaca por sus afinidades al matorral xerófito, a zonas áridas. Entonces hay mucha disparidad aquí,
Puede que las determinaciones estén mal hechas, pueden ser muchas cosas, pero mientras no se abunde en estos trabajos que ya están realizados, mientras no se revisen, pues no sabremos qué está pasando. El resto de los Quercus sí están en un intervalo entre ambos climas extremos. Lo mismo con Pinus y Phoebe. Phoebe es más de zonas tropicales y Pinus está asociado a climas templados o cálidos. Entonces encontramos dos elementos en una paleoflora que son polos opuestos. Esto nos mete un poquito de ruido. ¿Qué podemos decir sobre estos resultados? Bueno, a manera general, con lo que obtenemos de este estudio, el clima en Jalisco era un poco más templado y con menos precipitación, así a rasgos generales. ¿Qué podemos decir con los métodos utilizados que definitivamente nos dan más confiabilidad, pero también más elementos de discusión cuando nosotros logramos hacer las discusiones hasta nivel específico, las determinaciones, perdón, hasta nivel específico? No es lo mismo hablar del género Quercus a manera general o del género Pinus, de todos los pinos que pueda haber, a decir específicamente qué especie estamos reconociendo en los fósiles. Esto es posible para el Pleistoceno. Entonces hace falta pues continuar esta línea de investigación y por supuesto contrastarla con hipótesis de otros métodos, de otros marcos analíticos. De mi parte sería todo, les agradezco mucho su tiempo. ¿Hay tiempo para una pregunta corta o un comentario? Bueno, así. Hola, a mí me causa un poco de ruido porque yo hago lo mismo pero con vertebrados, exactamente, ¿no? Nomás que yo ocupo modelos. Pero aquí lo interesante es por qué sacas a las especies que sí están presentes. O sea, tienes una comunidad de especies que ya no están y una comunidad de especies que sí están combinadas. Yo creo que no deberías sacar las que sí están, porque si estaban todas juntas tienes que encontrar el rango climático que permite que todas estén juntas. Esa es la número uno. Y la dos es que existe una teoría que la megafauna hizo que las comunidades vegetales fueran análogas al presente. Entonces no debería ser raro. No, pues muchas gracias por la recomendación y nada más como comentario final, el problema es que encontrar los ensambles paleoflorísticos es muy complicado y da la casualidad de que los elementos que todavía persisten son pues definitivamente los que tienen las tolerancias climáticas más amplias, ¿no? En el caso de los pinos, por ejemplo, tenemos Pinus luzmarie y Pinus douglasiana que se encuentran tanto en el ensamble fósil como en la actualidad y resulta que son los pinos que tienen las tolerancias climáticas más amplias, pero por supuesto que es bienvenida la recomendación y tiene razón con lo de megafauna. Hay que considerarlo en estudios posteriores. Muchas gracias. ¿Es un comentario corto, Doc? Roberto, un momento, me permitieron también una pregunta. Muchas gracias por esta presentación muy interesante. Además, realmente de oeste de México sabemos todavía poco respecto a paleofloras y paleoclimas pleistocénicos. Para empezar, Pleistoceno es largo y tuvo sus grandes cambios climáticos durante este periodo. ¿Hay ideas un poco más precisas acerca de a qué parte de Pleistoceno pertenecen esas comunidades? Sí, tiene toda la razón. Bueno, la mayoría de las comunidades están en un rango de los 95,000 a los 27,000 años. Los que tienen dataciones son 39,000 años. Muy cierto, me faltó puntualizar sobre todo los que están datados radiométricamente, pero coincide con más o menos el periodo, bueno, que se estima del último enfriamiento, ¿no? Me parece, 95,000 años, hace aproximadamente 14,000 años, es un periodo en donde se oscila, pero las condiciones siguen siendo más frías que encaminarse a la aridez. Pero correspondería básicamente a este marco temporal. Correcto. Si este marco está comprobado, es más o menos el último periodo glacial. Para este periodo, en otras partes de México,
no exactamente Jalisco, pero zona cercana del centro del país, existen varios registros paleobotánicos. Principalmente son datos de conjuntos polínicos en los sedimentos lacustres. De varios lagos aquí, por ejemplo, el registro más largo de Chalco. Claro. Que ahora ya extendieron hasta por lo menos interglacial anterior o incluso tal vez glaciación anterior hasta etapa isotópica 6. Entonces, ¿se hizo algún esfuerzo de correlacionar, comparar esos resultados con esos registros? Sí, claro. Bueno, la cuestión aquí es que el polen es un poco, tiene el mismo problema, digamos, que cuando no se puede determinar hasta nivel específico. De hecho, en una comparación, una sinopsis de los estudios paleobotánicos, tanto con registros polínicos como con macrofósiles, que realicé hace poco, ponía el caso en el que el Pinus tiene una configuración muy característica con las dos como orejitas, pero ese mismo polen de pino lo vamos a ver para todas las especies. Entonces, es difícil llegar a estas aproximaciones tan precisas. Lo que les comento del método pariente vivo más cercano, sí revisé los trabajos de Lozano García, de Susana Valencia, también los que están hechos en Pátzcuaro de Meyer del 70, que hablan de un periodo de no cambio, pero con polen el problema es ese, tendrían que ser un poco más marcadas como los cambios que se dan sincrónicos con ciertas erupciones volcánicas en el centro de México, para nosotros hablar de cambios un poco más abruptos, ¿no? Entonces, sí los comparé, pero por tiempo, por complejidad ya no los incluí aquí, pero por supuesto que esto está perfilado para un estudio mucho más amplio y mucho más extenso territorialmente hablando. Muchas gracias, tengo más Gracias a preguntas, usted. pero ya no me permito. Las dejamos para el café, doctor. Gracias, Roberto. Le agradecemos nuevamente.